minutos vamos a conversar con José Hernández, director de Portal Cuatro Pelagatos, para analizar todo lo que está ocurriendo en la política ecuatoriana, estas tensiones que han crecido de manera alarmante entre el Ejecutivo y el Legislativo, el presidente Guillermo Lasso y la Asamblea Nacional. También se esperaba esta semana que haya un pronunciamiento por parte del sector de los transportistas sobre estas propuestas hechas por el gobierno para la focalización y compensación del subsidio de los combustibles. La semana pasada salieron de Carondelet los representantes del gremio a decir que van a consultar con sus bases las propuestas del régimen y que le darían una respuesta al presidente de la República en esta semana. Es un tema también que está sobre la mesa. Ya está con nosotros José Hernández, director del portal Cuatro Pelagatos. José, buenos días, gracias por acompañarnos. Están pasando cosas vertiginosas en las últimas horas. Anoche hubo este comunicado de la Asamblea Nacional, de alguna manera sacándole bandera blanca al gobierno para tratar de buscar una salida al conflicto. Le piden que envíe la ley nuevamente, que corrija los errores que el CAL ha identificado. Y aparece esta carta también del asambleísta Ricardo Vanegas, a quien estamos buscando y en cualquier momento José nos contesta el teléfono. ¿Por qué le puso una carta a Guadalupe Llori pidiéndole que la asamblea trate la ley de oportunidades antes de que entre por el Ministerio de la Ley? Una carta, digamos, que también se produce en estas últimas horas. Así está el ambiente político, José. Buenos días. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Buenos días también a toda la audiencia de Radio Sucesos y gracias por la invitación. A ver, Milton, me parece que aquí hay algunas señales que hay que leer, no sé si por cuenta de aperturas que hasta ahora no se han visto o por cuenta de los rumores y ruidos que hay sobre la muerte cruzada. Es evidente que hay ahora algunos asambleístas, no sé si será el caso de la señora Llori, que se dan cuenta que si hay la posibilidad de la muerte cruzada, pues se les acaba también a ellos el poder 4 meses, 5 meses después de haber estado ahí, pensando que esto podría ser de 4 años. Entonces me parece que hay ahí elementos que habría que mirar si son de apertura o son de circunstancia. En este caso veo que no hay unos elementos nuevos y no los hay por una razón, Milton. Lo que dijo la señora Llori vuelve a ver exactamente lo mismo que dijo el CAL cuando devolvió el proyecto, que hay problemas de fondo y de forma. Ya sabemos que los problemas de forma se supone que es la unidad de materia de la cual habla la Constitución y que tiene también una jurisprudencia porque la Corte interpretó ese artículo y el presidente se fue por el lado de la interpretación y ellos se van por el lado de la letra de la ley. Y luego, cuando habla del fondo, se debe entender que el presidente tiene que de nuevo cuadrar la propuesta en función de lo que le pidieron. ¿Y qué es lo que le piden? Porque si lo que él está haciendo es una ley supuestamente para generar facilidad para crear empleo, la pregunta que uno se hace es, entonces, ¿cómo tiene que mandar ese proyecto de ley? ¿Qué es lo que le tiene que hacer para que la Asamblea lo vea bien? Cuando Milton y Verónica vimos que hubo 4 bancadas, 4 que escribieron un comunicado al presidente de la República diciéndole que no se preocupara de volver a mandar esa propuesta porque de todas formas se la iban a negar. Están corrigiendo el camino aparentemente, pero analicemos la actitud del presidente de la República y voy a poner 3 ejemplos de los últimos días, ni una semana, últimos días. Fin de semana, feriado, en Guayaquil, en varias intervenciones del presidente endurece su discurso contra la Asamblea Nacional y públicamente los empapela. Luego, carta a Diario El Universo, en duros términos, y ayer aparece en el Palacio de Carondelet a decir con claridad que no va a permitir que en Quito haya violencia por grupos que podrían agitar el ambiente político y las calles. ¿Ha endurecido el presidente su posición? ¿Está en una posición como decidida a jugarse el todo por el todo en las próximas horas, en las próximas semanas? Bueno, no sé exactamente, Milton, si pudiéramos juntar las 3 cosas,
de Quito no se espera de un presidente de la República que diga algo contrario a lo que dijo. Totalmente. Es evidente que, cierto. Uno, lo de la Asamblea de Guayaquil, lo que dijo en Guayaquil, bueno, el presidente muestra que hay una lógica política en el sentido de decir, bueno, yo les mandé el proyecto, no lo quisieron ni siquiera abrir, y entre tanto, bueno, hizo la ironía de las empanadas, que también ocurrió, no es que se lo inventó, ocurrió. Entonces, y luego está la Carta del Universo. Me parece que ese es un tercer tema, y evidentemente es una carta que tiene sus errores. Me parece que no, bien, en el fondo el presidente tiene derecho a defenderse. Me parece que la carta le sobran 2/3 y que no debió haber sido mandada en los términos que se mandó. Pero bueno, eso es el presidente de la República. Nosotros analizamos y me parece que en efecto esa carta no fue para nada una buena. El contenido de esa carta no está escrito con la tranquilidad, la sobriedad que debe dar la presidencia de la República. No es muy comedida, podemos decirlo así. Estamos hablando con José Hernández, director de Cuatro Pelagatos. Hola José, buenos días. Y bueno, hablando del momento político que vive el país, el presidente por un lado tiene este legislativo que le bloquea las leyes, que presenta, que quiere enjuiciarle políticamente, o al menos eso parece que buscarían. Y por otro está esta amenaza de convocar a la muerte cruzada. Ahora, ¿quién gana, quién pierde? Como dice su artículo, José, en esta situación llamaron a muerte cruzada cuando, bueno, dejar la presidencia no es poca cosa y volver a otra campaña tampoco le aseguraría el triunfo. Y la pregunta es, ¿quién gana, quién pierde aquí? Bueno, la muerte cruzada, Verónica, no es, digamos, no habla bien del sistema político del país. Como todos sabemos, es evidentemente un recurso de última instancia. No deberíamos estar hablando de la muerte cruzada, pero si se está hablando de la muerte cruzada, tendríamos entonces que ver aguas arriba qué ha ocurrido y qué está ocurriendo. Y podemos ver que en efecto el presidente llega como producto de una elección donde llega con 12 diputados solamente, producto de que el problema de la Constitución hace que los diputados sean elegidos en la primera vuelta y los presidentes en la segunda. ¿Qué es lo que hemos visto tradicionalmente en el país? Que con 280 organizaciones políticas, pues, o sea, la primera elección de diputados que se hace siempre antes que la del presidente, pues es un electorado que vota por su grupo local, por diputados de cualquier parte, que no tiene una idea muy concreta de cómo va a ser el gobierno. En la segunda llega el presidente y ocurre lo que está ocurriendo actualmente. Es decir, que ese presidente no tiene posibilidades de gobernar. Y ese es el Frankenstein que tenemos como democracia. Y esa distorsión es lo que está haciendo que en este momento tengamos un presidente con 12 diputados y algunos independientes que suman 25 y 137 diputados, o lo que queda hasta 137, que en general no son favorables al gobierno. Entonces, hay el problema de que si estamos hablando de la muerte cruzada, es porque justamente tenemos un bloqueo entre la institucionalidad, una asamblea que mira para una parte y un presidente que tiene la obligación de llevar el país a algún lado, y que en este caso siente que no puede. Y ese es el bloqueo, al margen de lo que haga la Asamblea, que además hace cosas que no están bien, al margen de eso. Pero este tema que podremos decir de las cifras, es que mucha gente dirá, eso se puede desenredar, otros gobiernos lo han hecho. Claro, por eso se han repartido hospitales, por eso antaño se repartían las aduanas, por eso es que tenemos un Estado retaseado, por eso es que hay tanta corrupción en la política, por eso es que los diputados llegan a la Asamblea ya y se sabe que los votos en muchos casos cuánto cuestan o qué cuestan. Entonces, eso es lo que estamos hablando, por eso estamos hablando de la muerte cruzada. Es desgraciado para el país, pero si el presidente encuentra que no quiere someterse a la extorsión del correísmo para traer a su líder, o que no quiere
retasear más el Estado y someterse a presiones, que es lo que sabemos, que el presidente está en esa disyuntiva, bueno, lo mejor es que arriesgue y vayamos a la muerte cruzada para que los ciudadanos zanjen los problemas y digan si quieren darle al presidente, a este presidente, alguna viabilidad para que cumpla con su programa, y si no, el país seguirá inmóvil. José, quiero interrumpirte un segundito y quiero que juntos escuchemos, porque tengo al aire al asambleísta Ricardo Vanegas, que envió una carta a la presidenta Guadalupe Llori pidiéndole que el Pleno de la Asamblea conozca el proyecto de ley de oportunidades, y dice el asambleísta que el no hacerlo significa que la Asamblea Nacional va a permitir que por su silencio entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. Asambleísta Vanegas, gracias por contestar la llamada. ¿Por qué esta carta? Y la segunda, ¿por qué ahora? Buenos días, gracias por constitucional y jurídico en Callao. No le estoy escuchando bien, tenemos algún problema del telefónico. ¿Podría repetirme, por favor? A ver si es que ahí estamos mejor. ¿Me escucha ahí? Le escucho ahí, sí, perfecto. Le decía que yo he enviado un oficio porque tengo una formación jurídica constitucional y considero que el CAL no debió haber devuelto el proyecto de ley que envió el presidente de la República. Y yo espero que ese tema, que todavía estamos a tiempo, pueda ser conocido por el Pleno de la Asamblea y resuelto. ¿Por qué lo hace ahora y por qué no lo hizo hace 15 días cuando el CAL lo devolvió? Porque yo he pensado también que a lo mejor el gobierno, una vez que recibió la devolución, iba inmediatamente a hacer nuevamente llegar el proyecto a la Asamblea. Estamos en un escenario de la posibilidad, como usted mismo lo dice, de que entre por el Ministerio de la Ley, y estamos en el otro escenario de que el presidente de la República pueda firmar un decreto de muerte cruzada. ¿Están reaccionando ante la presión que el presidente les está metiendo indirectamente, sin decirlo? Yo no estoy reaccionando frente a una comunicación que ha hecho el gobierno que quiere hacer la muerte cruzada. Ellos tienen el derecho democrático de hacerlo. Creo que es importante conocer el proyecto de ley que ha presentado el presidente Lasso, porque hay temas ahí que son importantes para la ciudadanía. Hay otros con los que no vamos a estar de acuerdo y podemos hacer las observaciones. Pero finalmente es el Pleno de la Asamblea el que tiene que pronunciarse. Perfecto. Asambleísta, le agradezco mucho por darnos estos minutos y explicarnos las razones de su carta a la presidenta Guadalupe Llori. Asambleísta Ricardo Vanegas, buenos días. Buenos días. José, escuchaste las declaraciones, esta apreciación y esta justificación del asambleísta. Sí, no creo que vayamos muy lejos con esas declaraciones, Milton. Es decir, me parece que otra vez es un tema de circunstancia. Yo creo que hay reacciones, en efecto, ¿no?, que están ocurriendo porque hay el escenario de la muerte cruzada, y entonces yo había dicho en algún artículo, Milton, que cuando el CAL devolvió ese proyecto y que la Asamblea aprobó, y peor cuando escribieron el comunicado eso de los 4 bloques, la Asamblea se había pegado un tiro en la nuca, y por razones obvias. Uno, sacaron el juego político de la Asamblea. ¿A dónde lo mandan? Justo a la consulta o a la muerte cruzada. Es decir, tenían el balón en su cancha y se lo pasaron al vecino. Bueno, se quedaron sin balón. Ese es el tema. Ahorita están queriendo recuperar el balón, pero me parece que ya el partido está en otro lado. 8:28, estamos conversando con José Hernández, director de la revista Cuatro Pelagatos. Ahora, José, ¿cómo tomar las declaraciones de ayer de Guadalupe Llori cuando dice la Asamblea no ha frenado ni entorpecido ningún proceso y le invita al presidente a que vuelva a enviar este proyecto? ¿Quizás están asustados por este posible escenario que se podría configurar de la muerte cruzada? No sé si asustados, Verónica, pero me parece que cuando se han hecho las acciones que ha hecho la Asamblea no había previsto. La Asamblea no tiene, la sociedad política no tiene previsto
que un presidente de la República pueda llamar a muerte cruzada. No tiene previsto. Es decir, ese escenario, como nunca se ha hecho en el país, ¿no? Nunca se ha puesto en práctica. Entonces da la impresión de que eso existe en la Constitución, pero es una decoración que está allí. Y resulta que cuando de pronto alguien dice, ¿qué dice el artículo 148? Se podría aplicar en este momento. Entonces ahí viene un pequeño terremoto. ¿Y por qué? Porque en efecto el presidente podría, ¿no es cierto? Esa es una posibilidad, declarar la muerte cruzada, o sea, decretarla. Y en ese caso, entonces volvemos todos a las urnas. Y creo que ahí hay mucha gente que, por ejemplo, en Pachacutic tendría problemas. ¿Por qué? Porque no van a repetir fácilmente volver a tener 27 diputados. O sea, eso fue una cosa accidental en la cual participó Yacu Pérez, fue un momento, TikTok. Ya no tienen a Yacu Pérez, además. Y ya nos tienen a Yacu Pérez haciendo TikTok con Manuela. Entonces me parece que ahí va a haber un problema. Y el otro problema lo van a tener los socialcristianos también. Y todos van a tener. Aquí los beneficiados de la muerte cruzada podría ser en efecto el correísmo, porque los correístas siempre están listos para hacer elecciones, porque los correístas en eso tienen un aparato mediático activado siempre, pero me parece que si el presidente encuentra que está bloqueado, que no puede salir del bloqueo que tiene, porque además la Asamblea no le asegura, la señora Yori no ha dicho, vamos a reconsiderar nuestras posiciones frente a la creación del empleo, no ha dicho. Ella ha dicho que vuelva a mandar el proyecto, estamos en un tema formal, y el presidente de la República no puede. Un Estado no se maneja con formalidades. O sea, no es que le dicen, mande otra vez el proyecto y el presidente dice, ok, el tema es, lo van a aprobar, porque el tema es si va a tener el presidente la posibilidad de tener esa ley, si va a poder cumplir al Fondo Monetario también en el tema tributario, porque si no, no van a venir los créditos del Fondo Monetario, etcétera. Entonces, aquí no es un tema de formalidades, es un tema de contenido. Y sobre el contenido, Milton y Verónica, no hemos oído ni a la señora Yori ni al señor Vanegas decir que el presidente mande y que ellos van a reconsiderar su posición política. Ahora, también puede convertirse en una vía de supervivencia momentánea a la muerte cruzada, en una salida a lo que pueda pasarle al presidente en la Asamblea. El trabajo de esta Comisión de Garantías sobre los llamados Pandora Papers, una comisión que tiene a 4 Pachacutics, a 3 correístas y a 2 independientes. Lazo no tiene nada. Dicen que Lazo no va a ser investigado, va a ser declarado culpable en esa comisión. Eso dicen los que piensan que el presidente de la República no tiene mucho chance ahí. Se inventarán la vía de juicio político, la encontrarán. Mientras haya votos, cualquier cosa puede pasar. Bueno, eso agrega, Milton, al problema que tenemos en este momento de todo este ruido, de todo este bloqueo. Eso agrega, por supuesto, porque el presidente puede legítimamente pensar que no va a ser investigado en forma objetiva y que la Asamblea ya no es solo un adversario político, sino que es una amenaza política. Y en ese caso, el presidente, entendiendo que él tiene de alguna manera derecho a la defensa, si encuentra y si ve que está siendo amenazado por una asamblea que creó una comisión, la comisión existe, pero le pasan la carpeta a una comisión que no tenía por qué estar mirando este tema. Legítimamente, en la que tiene que investigar es la comisión de fiscalización. Entonces, claro, esto agrega, Milton, porque le pone al presidente de nuevo en esta pugna de poderes, en este choque de trenes, lo pone sobre alerta de que efectivamente la Asamblea no solamente puede ser adversario político, sino enemigo político que tiene, en este caso, un objetivo determinado que es su destitución. ¿Verdad o no? Pero eso pesa en los análisis y en el escenario político. ¿Y el presidente está solo? El presidente tiene realmente un
un equipo a su alrededor que lo sostiene, tiene unos fusibles que dan la cara, porque el presidente es el que está respondiendo todo prácticamente. Bueno, me parece que es que él es la figura en este momento, casi todo depende de él. Tú sabes que hemos hecho, hemos criticado si hay un vacío de vocerías, si hay un vacío de operación política, ¿no? Que la ministra Vela no alcanza a subsanar ella sola. Me parece que hay elementos y otros actores políticos que no están contribuyendo a que se vea un poco más de volumen político alrededor del presidente. Pero en este caso el presidente está en primera línea porque de él va a depender la muerte cruzada. Él es el actor de los Pandora Papers. Él es el actor frente a lo que pueda pasar en octubre, a lo que podía pasar en octubre con todo este ruido que había de que octubre vuelve, etcétera, etcétera. Entonces me parece que sí, que se justifica en este momento que el presidente, de hecho, esta noche habrá una entrevista del presidente con Carlos Vera, y me parece que él va a ser el actor estos días y es irremediable que lo sea. De él va a depender, Milton, el destino de lo que pase en el país en los próximos meses. José, justamente Gustavo Isch, de la Secretaría de Comunicación de la Asamblea Nacional, nos dice: nada más alejado de la verdad asumir que la Asamblea teme una muerte cruzada. Al parecer, la narrativa del gobierno necesita un distractor. Hay que preguntarse por qué. ¿Qué nos dice José al respecto? Eso dice Gustavo Isch. Eso dice Gustavo Isch. No responde, ¿en Twitter no responde en Twitter, sí. ¿A quién responde? Bueno, me manda un tuit a mí, pero parece que está escuchando la radio porque es sobre la pregunta que le hacía José hace un momento. Ah, saludos. No. Tengo que hacer, Gustavo hace su trabajo, ¿no? Sí, Para eso está en la Asamblea. Pero más allá de eso, un tuit no puede cubrir una operación política y no puede cubrir el deficitario trabajo que ha hecho la señora Llori y el penoso trabajo que ha hecho la señora Llori a la cabeza de la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas ya, José, porque creo que las próximas horas, esto no es cuestión de semanas, sino de días y horas. ¿Qué va a decidir el presidente de la República? ¿Qué va a hacer la Asamblea? Me parece que anoche la Asamblea de alguna manera le sacó una banderita blanca para buscar fumar una pipa de la paz y sentarse. Pero claro, como tú dices, dicen que manda el proyecto, pero no garantizan nada. Puede terminar exactamente en lo mismo y llenando más de motivos para que se caliente más la situación política. José Hernández, muchas gracias. Gracias, Milton, gracias, Verónica, y gracias a todos los oyentes de la radio y a todas las personas que nos han visto. Les deseo un buen día. A ti, José Hernández, director de Cuatro Pelagatos, 8:37. Gracias, José Hernández, amigos, 8:37, y volvemos a una breve pausa para...